Las estaciones de servicio Shell tienen nuevo dueño. Hace poco se anunció su venta a una compañía suiza, aunque detrás de la operación hay un empresario argentino con largos y polémicos vínculos con la política. Y en el negocio del combustible, Shell no es un jugador más. Es el segundo operador detrás de YPF con 19% del mercado y 894 estaciones en todo el país. Aparte, es una empresa con una gran historia en Argentina de negocios y conflictos. Desde su llegada hace más de 100 años hasta el boicot que le hizo Néstor Kirchner, con multa, juicios y pedidos de cárcel para Juan José Aranguren, el CEO de la petrolera. Pero ahora, ¿por qué cambió de manos la compañía? ¿Cuál es el gran negocio que tienen en la cabeza los nuevos dueños? Bueno, no se vayan porque acá vamos a ver todo eso y mucho más. Hola, mi nombre es Javier Ledesma y hoy quiero que hablemos de la venta de Shell. ¡Vamos! Esta miscelánea está muy cargada de cosas, así que vamos a tratar de poner un poco de orden. Arranquemos por lo más reciente. El 4 de junio de 2026 se oficializó la venta del negocio downstream de Shell Argentina. Esto incluye varios activos. El primero y principal son las 894 estaciones de servicio y la refinería en Dock Sud, donde se procesa el petróleo para convertirlo en nafta. O sea, podría explicar todo el proceso en el medio, pero así es a grandes rasgos. Pero también está la planta de lubricantes porteña, 2 aeroplantas en Aeroparque y Ezeiza y 2 terminales de combustible. Es importante aclarar que Shell no era el dueño de todas las estaciones. Muchas son lo que se conoce como estaciones blancas, que tienen un contrato con ellos y le ponen su marca. El comprador oficial del negocio es Mercuria Energy Group, una empresa suiza que pagó 1.420 millones de dólares. Ellos acá son dueños de la petrolera Phoenix Global Resources y tienen como socio local a José Luis Manzano, un empresario que pasó por la política y hoy tiene un pie en varios negocios, desde medios, telefonía y por supuesto energía. Pero ya voy a contarles más sobre este señor, ahora volvamos a la venta. En 2018 Shell separó sus negocios de upstream y de downstream. Si vieron mi video sobre estaciones de servicio ya lo saben, pero bueno, igual se los resumo. El upstream sería la parte de exploración y sacar petróleo de los pozos, mientras que el downstream es la refinación y expendio de nafta, o sea, las estaciones de servicio. Desde 2018 el que manejaba este negocio es la empresa Raízen, que es de Shell pero no es de Shell. En verdad es una alianza 50 y 50 que la petrolera inglesa hizo con la brasileña Cosan, más ligada al azúcar y al bioetanol. ¿Por qué decidió vender? Bueno, Raízen estaba en una situación financiera complicada. Hizo varias inversiones que no funcionaron o que estaban tardando más tiempo en ser rentables. Por ejemplo, se gastó 4.000 millones de dólares para comprar un 5% de la minera Vale o Vale, no sé, como quieran decirle. Y ahora necesitaba reestructurar su deuda, que era de más de 13.200 millones de dólares. Porque también a eso sumale que venía acumulando pérdidas. Igual, si vemos los balances de Raízen, no es que el negocio local iba mal. Es más, la parte de las estaciones de servicio Shell en Argentina y Brasil daba ganancia. Lo que estaba en rojo era la parte de azúcar y etanol. ¿Eso significa que Shell se va de Argentina? La verdad es que no. El acuerdo con los nuevos dueños es mantener la marca para esta red de estaciones de servicio. Y la petrolera sigue con su negocio de exploración y producción de petróleo en Vaca Muerta. Ahora bien, lo que sí pasa es que por primera vez en 100 años Shell empresa no va a tener control sobre Shell estaciones. Y en ese centenario, por supuesto que pasó de todo. Así que arranquemos por el principio. Los hermanos Samuel fundaron Shell a finales del siglo XIX. La llamaron así porque su padre tenía un negocio de venta de antigüedades y conchas marinas. En 1907 se fusionó con la holandesa Royal Dutch y así nació la anglo-holandesa Royal Dutch Shell, que hace unos años ya no se llama así, porque primero cambió de sede a Londres y además pasó a llamarse solo Shell a secas. Pero volvamos con la historia. En 1914 la compañía llegó a la Argentina con su primer
primer cargamento de fuel oil. Recién en 1922 puso sus primeros surtidores y 7 años más tarde abrió la primera estación de servicio en Olivos. Eso lo complementó en 1931 con la refinería de Dock Sud. A partir de ahí tuvo un gran crecimiento, porque en la década del 50 tenía 300 estaciones de servicio y para fines de los 80 eran más de 900. Pero en el medio pasó algo. El gobierno de Estela Martínez en 1974 le sacó todo su negocio. Con el decreto 632, entre comillas, estatizó la venta de combustible y todas las estaciones pasaron a estar bajo el control de YPF. Eso fue hasta 1977, que ya durante la dictadura los militares le devolvieron su parte. Ahora bien, en el negocio estacionero se dice que la década dorada de la industria fue en los 90. ¿Por qué dicen eso? En 1989 Carlos Menem sacó el decreto 1212 que desreguló el sector y liberó los precios. Se dio la aparición de los mini mercados, la privatización de YPF. En esa época Shell tenía un plan de inversiones de $1.000 millones. Aunque, como siempre, no faltaron las polémicas, como el derrame de crudo en las costas de Magdalena en enero de 1999, que recién hace poco el municipio y Shell llegaron a un acuerdo por una indemnización 26 años después. Pero encima la justicia no homologó ese acuerdo, así que sigue en juicio. En fin, a partir del 2000 el panorama ya no era tan dorado. El negocio de las estaciones entró en caída con la crisis, bajó el consumo, subieron los precios, varias bocas tuvieron que cerrar y todo empeoró con la salida de la convertibilidad. Shell acumuló años y años de pérdidas hasta 2005. El 9 de marzo de ese año anunció un aumento de entre 2,6 y 4,2% en los precios de la nafta y el gasoil. Unos días más tarde, el presidente Néstor Kirchner, en un acto en la Casa de Gobierno, llamó a un boicot contra la compañía. Hagamos una causa, no le compremos nada, ni una lata de aceite, que se dé cuenta que los argentinos ya no soportamos más este tipo de acciones. ¿Cuál era el contexto de esta pelea? Bueno, hay varias aristas para analizar. El CEO de Shell era Juan José Aranguren, un ingeniero químico que entró como pasante en los 70 y después de trabajar en Inglaterra volvió para agarrar la dirección en 2003. Él decía que el aumento era básicamente porque había subido el precio del barril internacional de petróleo, pero el gobierno decía que no había razones para aumentar. Es más, unos meses antes Shell ya había subido los precios. El tema es que ahora YPF y Petrobras, que eran las dos más grandes, no lo habían acompañado en ese aumento. Y con la inflación creciendo en enero y febrero, el gobierno de Kirchner había empezado una guerra para controlar los precios. Después Aranguren dijo que para él el boicot no había sido tanto por los incrementos, sino que era una venganza. En teoría dice que fue una manera de presionarlos para vender la empresa. ¿A quién? Al venezolano Hugo Chávez, que planeaba llegar con las estaciones de PDVSA. Al boicot se sumaron piqueteros que fueron a protestar en las estaciones Shell. En unos días cayó más de un 70% sus ventas, aunque no le fue mal, porque ese año Shell volvió a tener ganancias al poner más el foco en exportar que en la venta local. Igual el tema no quedó ahí. A partir de ese momento arrancó una guerra entre Aranguren, el CEO, y el gobierno, que tenía al secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno como el principal eje de presión. En un par de años Shell acumuló más de 500 inspecciones y 83 multas por $27 millones. Pero veamos un poco el detalle. ¿Qué pasó en este conflicto? En septiembre de 2006 Shell lanzó una nafta premium, un 10% más cara, lo que el gobierno vio como una especie de aumento encubierto. Entonces la Secretaría de Energía sacó una resolución que exigía que cada nuevo producto lanzado tenía que tener autorización previa. Y atención, esto era retroactivo. O sea, era directo para Shell, que había sacado esta nueva nafta y ahora necesitaba pedir autorización. Disculpa, ¿me dejás vender o no? Después, en octubre de 2006, la Secretaría de Comercio publicó la resolución 25, que regulaba la provisión de combustibles. Ahí empezaron las inspecciones para asegurarse de que no hubiera desabastecimiento. El Ejecutivo
ejecutivo se volvió la principal voz en contra del gobierno, aunque varios de sus colegas decían que buscaba hacer política, que le había tomado el gustito a la cámara y se había comido el personaje de Quijote. Por su parte, Moreno aseguraba que él solo estaba haciendo cumplir la ley. Se refería a la 20.680, sancionada en 1974 y conocida como la Ley de Abastecimiento o de Desabastecimiento en este caso. Esta ley ponía normas sobre la producción y venta de artículos esenciales y también sanciones para los infractores. Por ejemplo, algunas iban desde multas e incluso arresto por hasta 90 días. El tema es que técnicamente la ley no estaba vigente. El DNU 2284 de 1991 había suspendido todos los artículos, excepto uno, el artículo 2, inciso C, que dice: el Poder Ejecutivo podrá dictar normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución o producción. Desde el gobierno entonces inspeccionaban las estaciones de Shell y si faltaba producto les abrían un sumario. En total recibió 83 multas por desabastecimiento de 1 millón de pesos cada una y Aranguren tuvo más de 50 denuncias penales en su contra. Sin embargo, la empresa fue a la justicia para apelar a todas y cada una de ellas. A esto además se le sumó un enfrentamiento entre YPF, la principal petrolera, y Shell. Desde la compañía argentina decían que Aranguren era una máquina de fabricar culpables para su propio fracaso. Dato no menor, en ese momento a YPF ya habían entrado los Eskenazi, de muy buena sintonía con los Kirchner, que pueden ver mi video sobre este tema si les interesa. ¿Cómo terminó esto? Recién se resolvió en 2024, o sea, 18 años pasaron, ¿no? La justicia acá se toma realmente su tiempo. La corte dejó sin efecto todas las multas y los juicios contra Aranguren. El ejecutivo en 2015 se fue de la empresa y a fin de ese año asumió como ministro de Energía del gobierno de Mauricio Macri, que ahí después tuvo otra escalada de polémicas, ¿no? Como las acciones que tenía de Shell siendo ministro, los beneficios a su ex empleador, en fin, ese es un tema para otro video. La cuestión es que después de Aranguren asumió Teófilo Lacroze como número 1. En 2016 él dijo que el negocio en Argentina estaba en revisión y habló de una posible venta. Era más bien una cuestión global, porque Shell necesitaba vender activos por 30.000 millones de dólares para poder reducir su deuda. En un momento se mencionó que YPF estaba interesada en comprarla, pero había un detalle. Una de las obligaciones que Shell puso para vender era que el comprador tenía que mantener su marca, así que YPF afuera. Al final, medio que terminó vendiéndosela a sí misma. En abril de 2018, todo el negocio de Downstream pasó a Raízen por 950 millones de dólares, que como les conté era esta unión entre Shell y la brasileña Cosan, y que ahora lo vendió porque tenía una deuda de la Gran Flauta. ¿La Gran Flauta? ¿Pero cuántos años tenés? En fin, todo esto en verdad era solo una gran introducción para poder hablar de lo que yo tenía ganas, que era quiénes son los nuevos dueños de Shell en Argentina. A ver, el comprador oficial es Mercuria Energy Group, una empresa suiza que se dedica al comercio de commodities. Pero en realidad quien está detrás de la operación es José Luis Manzano. Desde 2017, Mercuria y Manzano son socios en la petrolera Phoenix Global Resources. Es una empresa relativamente chica tirando a mediana que maneja pozos en Río Negro, Neuquén y Mendoza. Según contó Nicolás Gandini, que es un periodista especializado en energía y negocios, la venta de Shell ahora entra en fase 2. Ahí se sumaría Manzano como accionista y un consorcio de empresarios ligados a él, como Daniel Vila, Mauricio Filiberti, el rey del cloro, y Claudio Velocopit, de Swiss Medical. De paso, recomiendo que lean y sigan a Nico Gandini si les interesa este tema de energía y negocios. Entonces, las acciones de Shell quedarían más o menos así: 60% Mercuria, 15% Manzano y 25% este pool de empresarios, entre los que también está don José Luis. Recuerdo, detalle importante, cuando digo Shell no me refiero al negocio de exploración, solamente al de estaciones y refinería. Sin embargo, lo interesante es que Manzano viene haciendo varios movimientos últimamente y es un personaje que lleva más de 40 años en el foco de la política y los negocios. ¿Ustedes quieren saber un poco sobre Manzano? Bueno, ya les voy a contar, pero antes les recuerdo que si les gustan estos contenidos pueden suscribirse a mi canal, solamente tienen que hacer clic acá abajo y ya está. Me ayuda muchísimo que ustedes se suscriban si les gusta el contenido. Y si encima quieren apoyar este proyecto, la verdad yo agradecido de la vida, porque se suman
suman al club de las misceláneas haciendo clic donde dice unirse acá abajo y ya pueden empezar a aportar todos los meses para sostener el multimedios de las misceláneas. Y habiendo dicho esto, ahora sí, ¿quién es José Luis Manzano? José Luis Manzano nació en 1956 en Mendoza. Estudió medicina, pero no pasó al consultorio, sino al Congreso. En 1983 asumió como diputado con 27 años, por lo que se ganó el apodo de Chupete. Fue presidente del bloque del PJ hasta 1991, cuando Menem lo nombró ministro del Interior, un cargo en el que duró poco más de un año, pero pasó de todo. Desde el secuestro de Mauricio Macri, el atentado a la Embajada de Israel y una frase que lo marcó para siempre. Según Horacio Verbitsky, durante la polémica privatización de Petroquímica Bahía Blanca, Manzano le habría dicho a los legisladores peronistas: yo robo para la corona. ¿Les queda claro o necesitan alguna información adicional? Hay un mito sobre Manzano que yo no voy a decir, pero ustedes seguramente saben de qué hablo, así que si lo saben, déjenlo acá abajo en los comentarios por si hay algún distraído por ahí. Cuestión que cuando salió del gobierno, Don Chupete se fue a los Estados Unidos. Estuvo como becario, hizo negocios de consultor y conoció al empresario cubano Jorge Mascanosa, el padre del actual dueño del Inter Miami. Espero poder ganar más dinero. Hasta ahora es un trabajo que paga bien, que me permite vivir, pero no para hacerse rico. Espero sí poder ganar más dinero con alguna de estas cosas. Uno de los negocios que hizo para Mascanosa fue la compra de una parte de Supercanal, la empresa de cable. Ahí conoció a la familia Vila, Alfredo y su hijo Daniel. Con este último armó una sociedad que sigue hasta ahora. Es más, siempre se habla de grupo Vila Manzano, como si no pudieran ser algo separados, no fueran el uno sin el otro. Es como el Brangelina de los negocios. De malo. Hoy el gran holding que tiene el mendocino es Integra Capital, que es un fondo de inversión que creó en los 90. Y desde ahí tiene participaciones en negocios de todo tipo. En energía maneja Edenor, Edemsa y parte de Metrogas. En petróleo tiene Fénix, que ya mencioné. Después está en minería con Minera Aguilar y en telefonía con Movistar Perú. Y la pata de medios con un porcentaje en Grupo América, el Cronista Comercial, Telefe y el Multimedios La Capital. Hace poco les dije que últimamente este empresario viene moviéndose bastante, con varias compras. Por ejemplo, la cara visible de Telefe es Gustavo Scaglione, pero Manzano entró como socio. También compró Telefónica de Perú y el diario El Universo en Ecuador. Sin embargo, lo más importante en el futuro de Shell es otra de sus compañías. En 2020, Manzano, Vila y Filiberti se quedaron con Edenor, la principal distribuidora de electricidad del país, por 100 millones de dólares. Según Nico Gandini, la idea de estos empresarios es aprovechar la red de casi 900 estaciones de servicio de Shell para instalar cargadores eléctricos, es decir, sumarle un nuevo negocio a Edenor. Pero ¿por qué creen que esto tiene potencial? Hasta ahora el mercado de autos eléctricos de Argentina venía muy planchado. El tema es que en 2025 el gobierno bajó a cero el arancel para importar estos vehículos y ahora en 2026 lo renovó. Según Acara, la Asociación de Concesionarias, el número de patentamientos de autos eléctricos viene creciendo bastante fuerte. En 2025 se patentaron 1.279 unidades, un 129% más que el año anterior, y hasta mayo de 2026 fueron 3.011 unidades, o sea, ya más que duplicó lo del otro año. A ver, son números todavía chicos y el porcentaje es grande porque venías de la nada. Igual ya empiezan a llegar algunas marcas importantes, como la china BYD, que es la compañía que más autos eléctricos vende en el mundo y vino al país en 2025. Entonces, estos empresarios ven que puede haber un gran negocio ahí, desde manejar la distribución eléctrica y llevarla a todas estas estaciones de servicio para un potencial mercado que hoy tiene pocas opciones para cargar. Y eso no es todo, porque Manzano está en carrera para quedarse con el 70% de Metrogas que YPF quiere vender. Él igual ya es accionista con un 9% nada más. Aunque para esta compra sí tiene bastante competencia. Los otros interesados son Central Puerto, donde tiene una participación los Migens Bemberg, también Neus Capital de los hermanos Germán y Patricio, muy cercanos al gobierno. Otro es Alberto Pierri, dueño de Telecentro, y Manuel Santos Uribe Larrea, del grupo agro MSU. Pero si Manzano logra comprar Metrogas, estamos hablando de que nace un mega grupo de energía, con la principal distribuidora de electricidad, la principal también de
gas y la número 2 de expendio de combustible. ¿Qué pasará entonces? Bueno, yo la verdad que no tengo ni idea, pero acá se termina este video. Como siempre, entre que grabo y publico, quizás en el medio hay alguna actualización, así que déjenlo acá abajo en los comentarios, así la gente cuando lo ve puede estar 100% actualizada. Porque ahora a mí me toca despedirme. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Si así fue, como siempre les digo, déjenme un pulgarcito acá abajo. Si de alguna manera quieren colaborar con este proyecto de manera así puntual, pueden mandarme un cafecito, va a estar mi usuario en la caja de la descripción. Y yo no tengo nada más para decir, les voy a dejar por acá los contenidos relacionados y nosotros nos vemos la próxima. Woo!